Hola, bienvenidos a la tercera sesión de Project aplicado a la gestión de proyectos de ARTS. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea confirma correcta conexión, visualización y audio. Recuerden apagar sus micrófonos mientras se desarrolla el contenido, excepto cuando deseen intervenir. Y una vez realizada la intervención, lo apagan nuevamente para evitar interrupciones de sonido. El propósito de esta sesión es aclarar dudas que hayan surgido durante el desarrollo de los módulos que lleven consultados hasta el momento y brindarles algunos tips del uso de Project. Pueden intervenir por cualquiera de los medios que les brindamos en la plataforma. Yo estaré presente para aclararlo. ¿Alguna duda o comentario antes de comenzar? Vamos a hablar sobre unos tips que les quiero comentar en Project. En Project tenemos las dos opciones de lo que es actualización automática de las tareas, ¿verdad? O nuevas tareas programadas automáticamente y nuevas tareas programadas manualmente. Eso lo pueden observar ustedes en el archivo una vez que lo abren. En cualquier archivo nuevo lo pueden visualizar y les sale una alerta al respecto. Entonces, voy a compartir un momento la pantalla para que ustedes puedan ver lo que les quiero decir. En este momento están observando el programa, el project, y acabo de abrir un archivo nuevo del mismo. Si ustedes ven en la parte inferior de la barra de estado aparece nuevas tareas programadas manualmente. Cuando nosotros trabajamos con programación manual, lo que quiere decir es que cuando le carguemos datos, él no va a calcular nada hasta que uno no le dé la instrucción que lo calcule. Por ejemplo, si yo agrego tareas, fíjense que de este lado aparece como un pin, que le está queriendo decir que está programado manualmente. Y ustedes le pueden colocar duraciones y fíjense que no calcula días, ni fechas, ni nada, y todo lo coloca como en un signo de interrogación. Si uno no le dice calcular, no lo va a hacer. Ahora, si nosotros cambiamos esto, nuevas tareas programadas manualmente a programadas automáticamente, fíjense lo que sucede. ¿Okay? Ya de una vez aparece una corrida base, asumiendo que es un día, y automáticamente calcula las fechas. Entonces, fíjense la diferencia entre uno y otro. Esto aplica solo, en este caso, aplica solo para las nuevas tareas programadas, para las nuevas tareas, perdón. Ahora, si ustedes, por ejemplo, estas de arriba, que ya ustedes la empezaron a trabajar, quieren que aparezcan como programadas automáticamente, ustedes pueden arrastrar esta información, o sea, la copian hacia arriba y ya de una vez calcula. Entonces, no vayan a borrar si ustedes empezaron a cargar y estaba programada manualmente, no lo borren, sino que simplemente cámbienle el modo de programación. O también, por ejemplo, si ustedes lo cargaron aquí, ustedes simplemente pueden cambiar de manualmente a automáticamente si es una sola. Entonces tienen diferentes opciones para poder
cambiar eso. Entonces, esto aplica solo a las nuevas tareas. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Fíjense que en la tarea también aquí está la parte de autoprogramar y programar manualmente. Entonces, esto es para también poderle cambiar la opción. Suponiendo que la tengamos manualmente y estamos cargando los datos y queremos cambiarlas todas, también otra opción es pasarla a autoprogramar por este botón. Estamos en la ficha tareas, menú tareas, autoprogramar. Y también hace exactamente lo mismo que acabamos de mostrarles. Si nosotros queremos colocar algunas tareas dentro de otras para convertir esas tareas como sumarias, las que quedan más a la izquierda, entonces tendríamos que agregarle sangría a las que queremos que queden dentro de ella. Suponiendo, si la tarea va a ser la sumaria o resumen de la B, C y D, entonces simplemente yo le aumento una sangría o le aplico una sangría. Esto es en la ficha tarea, menú programación, aplicar sangría. De esa manera se convierte esta en una tarea resumen. Hay otra manera de aplicar sangría que sería con la combinación de las teclas Alt, que es ALT, Shift, que es la flechita hacia la derecha, hacia arriba, del lado izquierdo del teclado, y el sentido de la flecha hacia la derecha. Alt, Shift, hacia la derecha. Y si yo quiero eliminarle la sangría, simplemente hago la misma combinación, pero hacia la izquierda. Alt, Shift, a la izquierda. Tengan presente que cuando estén cargando sangrías, es importante que siempre agreguen de izquierda a derecha para que no se les genere confusión, porque entonces podrían tener problemas en el aspecto de que si ustedes tienen, por ejemplo, estas tres tareas dentro de C y E y F, dentro de E, y yo quiero sacar, por ejemplo, E, porque E va al mismo nivel de F, perdón, de D, entonces yo le doy al Shift a la izquierda, pero fíjense que pasa a ser una tarea resumen en vez de ser una tarea de que realmente genera un avance, ¿verdad? Que genera un progreso. Entonces, ahí de esa manera, si yo le sigo dando hacia atrás, hacia la izquierda, se sale de C, pero sigue quedando la F dentro. Entonces, si mi intención no era eso, y yo digo, no, bueno, lo voy a devolver, lo voy a poner hacia la derecha, tampoco lo resuelvo. En ese caso, tendría que darle al Shift, a la izquierda, a F, ¿verdad? Y en ese momento ya yo corrijo esa condición. Entonces, la recomendación es que trabajen de izquierda a derecha. Consideren, evalúen bien cuáles van a ser las tareas resumen y las que van dentro de ellas las van agregando, las van corriendo una sangría. Y si esas tienen otras dentro, entonces se les corre una sangría más. Y así sucesivamente para que no tengan estas dificultades cuando estén agregando o quitando sangría. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a seguir hablándoles un poquito sobre lo que es los cambios de hora en el horario, directamente sin ninguna edición. Eso lo hacemos en proyecto, en la ficha proyecto, cambiar tiempo de trabajo. Cuando yo quiero cambiar los horarios es dentro de esta parte, ¿verdad? En semana laborable, clic en predeterminado y clic en detalle. Aquí me aparece lo que llamamos nosotros horarios, los horarios de trabajo. Entonces aparece cada uno de los días de la semana y tres opciones. Una que es utilizar los periodos predeterminados del proyecto para estos días. El segundo, establecer días como periodo no laborable. Y el tercero es establecer días en estos periodos laborables específicos. Estos ejemplos
fueron presentados en los módulos que ustedes tienen disponibles en la plataforma. Entonces, lo que quiero hablarles un poquito de cómo trabajar en eso es suponiendo que yo diga que el lunes es laborable y le voy a colocar horas. Un momento. Ajá, ahorita, Carolina, ahorita tomamos el punto que me estás hablando sobre la curva S planificada. Voy a explicar esto y nos vamos con eso. Respecto a lo del horario, si ustedes desean cambiar la hora, no se pongan a editarla, o sea, no es que le dan un clic y después otro clic para que empiecen a trabajar, sino que hay una manera mucho más fácil, simplemente ubíquense, o sea, hacen un solo clic sobre la celda donde le van a cambiar la hora y escriben el número que cambia. ¿Ven? Y con las flechitas también se pueden mover 12, 2, y con las flechas hasta las 4. ¿Ven? Eso es mucho más fácil que tener que hacerle un clic y tratar de meterse en la celda para poder modificar esto de 8 a 9. O sea, se ahorra muchísimo tiempo con ese trabajo. Después, en cuanto a la parte de las excepciones, también les quería hablar que mi consejo es que primero coloquen las fechas de las excepciones, suponiendo que tengo una el 17 de marzo, el otro el 24 de marzo, estoy inventando, ¿no? Que son lo que llamamos los días no laborables, esas son las excepciones. Y resulta que en estas tengo nombres similares, por ejemplo, feriado. Por ejemplo, feriado, ¿no? Entonces colocamos. Bueno, cuando empiezan estos problemas es mejor eliminarla, porque eso es que tiene dos fechas similares. Vamos a volverle a dar y coloco otra fecha diferente y ya no debería haber problema. Volviendo aquí, en el nombre, si yo coloco feriado y yo quiero que las otras también digan que es un feriado, entonces yo me puedo ubicar sobre ella, hago un clic más y lo sombreo. Le combino las teclas Control C. Después me voy a la siguiente, presiono la tecla Backspace una sola vez, Control V de pegado y ya aparece igualito aquí, Backspace, Control V y así cambio todas sin mayor inconveniente. Si no, tendría que ponerme a transcribirla o escribirla cada vez que la vaya a colocar. Entonces mi consejo es que cuando vayan a colocar nombres que se van a repetir con frecuencia, eh, entonces es mejor que coloquen las fechas primero, que estén seguros con la fecha antes de ponerse a trabajar con los títulos. Voy a cancelar aquí. Voy a dejar de compartir para que hablemos para aclarar la duda a Carolina. Carolina está preguntando sobre lo que es la curva S planificada. La curva S planificada es lo que yo les estuve hablando la sesión, en la sesión 2, que estuvimos viendo un poco sobre lo que correspondía al ciclo de vida de un proyecto. Eso es lo que es una curva S. Cuando hablamos de la curva S planificada es la que se obtiene con la corrida de los porcentajes en el proyecto. ¿Okay? Vamos, si establecimos una serie de periodos de corte para poder controlar el proyecto y dijimos, bueno, no, lo vamos a controlar semanalmente y dijimos o quincenalmente. Entonces decimos el 15 de marzo y el 30 de marzo y así sucesivamente, el 15 de abril y el 30 de abril.
Entonces, esos son los diferentes periodos de corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros hablamos de hacer una curva S planificada, es que le preguntamos al project cuánto de avance tendría que tener para cada uno de esos cortes. Entonces, eso lo hacemos por actualizar proyecto. Entonces, voy a compartir la pantalla nuevamente para que vean esa parte. En este momento están viendo la hoja de Project y están observando lo que es esta opción de proyecto en actualizar proyecto del menú estado. Es que nosotros le decimos que nos diga cuánto de avance tiene que tener para cada corte. Para ello, primero tenemos que haber guardado la línea base del proyecto o el baseline, que es el plan del proyecto. Eso lo hicimos por aquí, por establecer línea base, proyecto, programación, establecer línea base. Y cuando se guarda la línea base, ¿qué sucede en el proyecto? Que aparecen en los campos comienzo previsto y fin previsto, información. Y si ustedes la comparan con los campos comienzo y fin, entonces van en ese momento, son idénticos. Entonces, en comienzo previsto y fin previsto se convierte en las fechas planificadas del proyecto. También le hemos agregado, antes de correr esto, tenemos que haber agregado el campo porcentaje de trabajo completado, porque él hace la corrida en función de eso, del porcentaje de trabajo completado. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, al primer corte le decimos, córrelo al 15. O sea, dime cuánto de avance tengo que tener al 15 de marzo. Y le doy a aceptar. Y de esa manera lo voy corriendo. Esto lo tengo que ir a hacer en cada uno de los cortes. ¿Cuál es el consejo? Si el corte es al 15, entonces lo corremos un día más. Lo corremos al 16 de marzo, porque el project y todo Office trabaja con que si uno le coloca una fecha aquí, esa fecha la está asumiendo con la hora, a primera hora de la mañana de ese día. O sea que ese día no ha pasado para Project. Entonces, para que haya pasado, entonces tendríamos que decir que fue a las 12 de la mañana del día siguiente, para que cuente ese día como parte del avance. Entonces tomen eso en cuenta y le agregan entonces, en vez de 15, si el corte es hasta el 15, le agregan el 16 y le dan a aceptar. En estos momentos no lo puedo hacer porque aquí tienen lo que es, esto no tiene nada planificado, no tiene nada cargado y no me va a dar una respuesta. Pero es importante que ustedes lo consideren. ¿Está claro respecto a la curva? Con estos valores del porcentaje completado que el proyecto va a ir corriendo y le va a ir dando a uno avances en este campo, déjenme buscarlo, porcentaje de trabajo completado, en este le va a ir dando avances. Supónganse que este A es el nombre del proyecto, o sea que engloba todo lo que tiene adentro. Entonces, este valor de trabajo con porcentaje de trabajo completado de cada uno de los cortes, con ellos es que se hace la gráfica de la curva S, con este valor. Entonces hacemos la representación gráfica que en el tiempo, por cada uno de los periodos, se da un porcentaje de avance. Y al unir esos puntos, nos da una curva S. Mientras más periodos tengamos, entonces la curva S se va a ver con una línea más suave. Carolina, ¿aclaré el punto o necesitas alguna aclaratoria adicional? No, cuando uno le da a aceptar, está preguntando Carolina, cuando le das a aceptar, ¿eso te genera la gráfica? No. Cuando se le da a aceptar ahí, lo que te va a dar es el porcentaje completado para ese corte. Ese valor tú lo vas a copiar y lo vas a pegar en el Excel y vas montando, lo vas corriendo para cada corte. Una vez
que tengas todos esos valores acumulados hasta que te dé 100%, porque él te va a ir corriendo acumuladamente, entonces en forma acumulada al final da 100%. Entonces simplemente tú graficas los periodos versus los porcentajes y eso te da la gráfica, así como está en el ejemplo. Puedes ver el ejemplo que está en el módulo. Ok, entonces ya estamos, está clara, Carolina, estamos claros, ¿verdad? ¿Te sirvió para aclarar la duda? Perfecto, a la orden. Bueno, entonces vamos a seguir dándole otros tips para que aprovechemos también el tiempo en otras cositas que también les quiero decir y que no se les vaya se nos vayan a pasar. Otro aspecto que quiero hablar con ustedes es respecto a la importancia de involucrar el equipo de trabajo en la definición de los pesos de cada una de las actividades. ¿Por qué? Porque los pesos nos van a ayudar a definir el progreso del proyecto, el avance del proyecto. Cada una de las actividades va a tener un peso definido en función de lo que ustedes hayan establecido y con esos pesos asociados a los porcentajes de avance de cada una de esas actividades, al multiplicar el avance por el peso y se hace una sumatoria de todas esas multiplicaciones por actividad, entonces nos va a dar un total y ese total es el porcentaje de avance del proyecto. Entonces, como es tan importante, porque con respecto a ese parámetro es el primero que uno se mide en la parte de gestión de proyectos, es el porcentaje de avance real con respecto al porcentaje de avance planificado para cada uno de los periodos, entonces hay que estar de acuerdo en función de cada uno de los pesos y que todo el equipo haya trabajado para definir eso. Es la condición ideal, no que venga el planificador solo, que en muchos casos sucede que no es el ejecutor del proyecto y le asigna pesos, porque va a suceder que después se pierde el compromiso, así como hemos hablado para el aspecto de la GDT, de la definición de la GDT. Otro aspecto que es bueno aclararles es lo que es la diferencia entre reprogramar proyecto y mover proyecto. Voy a compartir la pantalla nuevamente para que ustedes lo puedan observar. Las opciones, en estos momentos están volviendo a ver el proyecto y están viendo en la ficha proyecto tenemos esta parte de programación. Esto está mover proyecto. En mover proyecto es lo que nosotros podemos ver respecto a lo que les quiero explicar. Mover proyecto lo que hace es mover la fecha de inicio del proyecto completo y todas las fechas pronóstico y reales de las actividades, sin importar si tienen avance. Deja los avances iguales y cambia las fechas reales. No cambia comienzo previsto ni fin previsto. En vista de que sucede esto, entonces no nos interesa aplicar mover proyecto cuando ya tengamos avances reales, porque nos va a cambiar la data de las fechas. El mover proyecto se utiliza es cuando nosotros no hemos iniciado un proyecto y queremos simplemente correr todo el proyecto, la fecha de inicio del proyecto y todas sus relaciones en relación a ella. Entonces, cuando apliquemos mover proyecto, entonces simplemente fíjense que dice nueva fecha de comienzo del proyecto. Entonces, tengan cuidado ahí. Entonces, eso es solamente para cuando ustedes deseen mover la fecha de inicio del proyecto y que toda la reprogramación suceda a partir de ella. Ahora, si nosotros tenemos progreso o avance cargado en el proyecto y resulta que el proyecto se paralizó por un tiempo y lo queremos volver a retomar, pero no queremos perder los avances que ya tenemos porque ya eso corresponde al histórico del proyecto para mantener la historia del proyecto,
entonces tenemos la otra opción. Esa está en proyecto, actualizar proyecto. Aquí lo tiene. Entonces hacemos clic en actualizar proyecto y dice reprogramar trabajo restante para que empiece después de. Y entonces aquí simplemente cambiamos la fecha. Al cambiar la fecha, entonces todo lo que falta por ejecutar se reprograma partiendo de esa fecha. Entonces, si hay tareas que, por ejemplo, ya comenzaron, entonces quedan como divididas, como, como les expliqué en una de las explicaciones de la ficha tarea, lo van a ver en el contenido, donde se decía dividir tarea. Bueno, algo así sucede con esas tareas que comenzaron y que tienen un progreso y simplemente lo que falta es por ejecutar. Entonces, si el diferimiento es de muchos días o de varios días, entonces va a aparecer esa línea punteada y después va a volverse a tomar lo que es el comienzo de esa actividad o la continuación de la actividad. Entonces, por eso es que reprogramar proyecto, entonces lo que hace es reprogramar la fecha de todas las actividades no completadas o no iniciadas partiendo de la nueva fecha. ¿Ok? Entonces es muy importante que consideren eso cuando sucedan esas situaciones. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Vamos a repasar un poquito los campos para poder hacer la parte de control. Y con esto cerraríamos la sesión. Existen 6 campos para la parte de control de proyecto, ¿verdad? Primero, cuando nosotros, como les expliqué hace ratico, cuando nosotros guardamos la línea base, ¿qué sucede? Que entonces en los campos comienzo previsto y fin previsto aparece información que anteriormente no aparecía. Entonces esas fechas de comienzo previsto y fin previsto es el plan del proyecto. Eso no cambia y no se debe tocar. Después están los porcentajes de trabajo completado y el porcentaje completado. El porcentaje de trabajo completado es con respecto a al trabajo, al campo trabajo, que se definen los pesos para calcular el avance. Y el porcentaje completado, entonces, es con respecto a la duración y calculará los avances en función de los pesos que se generen a partir de la proporción con la duración. Después está lo que es comienzo real y fin real. Comienzo real y fin real son las fechas reales en que en efecto se realizaron o se hicieron esas actividades. Entonces puedes haberla tenido programada para el 15 de febrero, pero iniciarla el 15 de febrero, pero se inició el 16 de febrero. Entonces uno escribe en el comienzo real, le colocan 16 de febrero. ¿Y qué pasaría con los campos comienzo y fin? Bueno, simplemente que esos campos sucede que esos dos campos se convierten en fechas pronóstico. ¿Por qué? Porque son las que se programan en función o se reprograman en función de los avances que le hemos colocado y de las fechas reales. Y lo que no tenga avance y fechas reales, entonces toma los datos de lo que estaba planificado originalmente, como con las prelaciones y las duraciones. Entonces, esos dos campos son muy importantes porque eso es lo que nos va a dar la tendencia de las fechas del proyecto. Hacia dónde se me está yendo el proyecto en función de los avances reales que yo le estoy cargando y de las fechas reales que le estoy cargando. Entonces, tomen en cuenta eso para cuando ustedes estén haciendo control del proyecto. ¿Hay alguna duda o comentario? Porque estamos por terminar la sesión. Bueno, recuerden que tienen también a su disposición el planteamiento de comentarios de temas en el foro. A los que no se han presentado, los invito a que compartan su experiencia. Recuerden que la actividad 1, la entrega de la actividad 1 fue diferida para el jueves 12 de marzo,
preferiblemente el día anterior por la noche, el jueves 12 de marzo a las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Ese es el día y hora tope. 12 de marzo, 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Traten de hacer la carga antes, con tiempo, para que no tengan ningún inconveniente. Deben cargarlo en la plataforma. De otra manera, no pueden ser evaluados. Las actividades 2 y 3 deben ser entregadas el día lunes 16 de marzo a las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Preferiblemente, como les comenté, el día anterior por la noche. Si no hay dudas o comentarios, entonces esperamos que esta sesión haya sido muy valiosa para ustedes y nos vemos en la cuarta y última sesión que realizaremos el jueves 12 de marzo, 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Hasta luego.